Muy buenos días, estimados estudiantes de biología. Bienvenidos, estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Estamos con HB, en la onceava clase de reproducción 2. Bienvenidos, chicos de HB, bienvenidos. Bueno, continuamos con ustedes, ¿no? Es la continuación. Todo lo bueno continúa, dicen. Menos mi relación con mi ex, acá ha puesto Camila. Uy, Camila, ¿cómo vas a poner eso, Camila? ¿Cómo vas a poner eso? ¿Ah? No, pues Camila, lo tuyo con tu ex ya tienes que pasar la página. Braulio acá dice, se pone a llorar porque él era el ex, él era el ex, pues se pone a llorar. Muy bien, cosa que cosas que nos enteramos aquí. Muy bien, pues, chicos. Muy bien, entonces, como le dije, aquí en este tema de reproducción es muy importante para nosotros por el mismo hecho de ser profesores y recordemos que muchos temas de reproducción vamos a tener que tratarlo con los estudiantes, ¿no? Desde la fecundación, por ejemplo, hay niños que te van a decir, profesora, he menstruado, sobre todo niñas, y por primera vez viene la menstruación en plena clase y no saben lo que le está pasando porque su mamá y su papá quizás no le hablaron de la menstruación y ese rato les viene y ni siquiera a veces toalla han utilizado y se les mancha todo el vestido o su ropa de colegio de rojo, que es normal en, un, en una menstruación. Te va a tocar eso. A mí me ha tocado, cuando enseñaba los primeros años en educación secundaria, más de una vez. Así que, de un colegio particular y de un colegio estatal, ocurre. Y a veces yo soy hombre, entonces, imagínate, o sea, con una mujer, bueno, hay más confianza porque la puedes meter al baño de una mujer y ayudarle, ¿no? Y tú tenías, pues, como mujer, pues a veces las mujeres tienen su toallita, ¿no? Pero yo qué toalla tenía. O sea, y para colmo el botiquín del colegio no había, o sea, ni botiquín tenía ese colegio. Imagínense, todo lo que tuve que ir, meterla adentro del baño, decirle que espere, mandarle a una amiga a comprar el colegio, calmar la bulla a los estudiantes, porque los hombres a veces son insensibles, se burlan, sobre todo si es un colegio estatal, se burlan, que no deben hacerlo, se burlan, se ríen de la mujer y las mujeres a veces también de su amiga también se burlan, como no deberían burlarse porque deberían más bien apoyarla emocionalmente ese rato, pero eso así ocurre. El colegio estatal es un caos, usted sabe, ¿no? Entonces, y ocurrirle, ¿qué le pasó? Pues, a veces tienes que explicarle, ¿no? Que ya vas a ser mujer, ya dejate de ser niño, ahora eres mujer, tienes que decirle así, porque realmente la menstruación ocurre eso, ¿no? Que ya empieza a fecundar y que tiene que cuidarse. A partir de ahí, el embarazo tiene que ser una de las cosas que tiene que preocuparse la mujer, sobre todo si tiene relaciones sexuales con un hombre, ¿no? De eso, ¿no? Pues, si no tiene, pues ni modo, ¿de qué se va a cuidar? Pues, ¿entiende? Por ejemplo, hay personas que se ponen este, esos, no sé, ¿cómo se llaman esos implantes en la piel? Ustedes, las mujeres que saben, ¿cómo se llama? Eso que ahora están de moda ponerse. ¿Cómo se llaman esos implantes de piel? ¿Implantes Se me ha ido. mamarios? ¿O cuál? Ajá, exacto. ¿Cómo? ¿De Propol, piel ¿no? o de qué? Ah, De piel hay uno y otros que se ponen dentro ya como que es como ¿silicona, una eso? especie de alambre. Ah, Como un látex es. No me acuerdo ajá, cómo se llama. sí. A ver. Entonces, claro, a veces se ponen eso y pero no tienen ningún embarazo y se ponen para prevenir un embarazo. O sea, como que medio raro está, ¿no? Porque ¿de qué te vas a prevenir si no tienes enamorado? Claro, o sea, es un poco raro, ¿no? Pero bueno, a veces ocurre esas cosas, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? Entonces, en el hombre también ocurre, a veces hay chicos que te cuentan, profesor, este, me desperté y cuando me desperté tenía un líquido amarillento en mi truce, no sé qué pasó, profesor, porque son primer año, son 12 años, 11 años, ¿no? Y le dices, bueno, posiblemente sea el semen, le dices tú, ¿no? Porque, bueno, más o menos calculas eso, ¿no? ¿Qué ha pasado, profesor?
no saben qué ha ocurrido, porque primera vez han eyaculado, porque primera vez han tenido quizás un sueño húmedo. Entonces también está en tu labor de decirle que lo que le está ocurriendo, ¿no? Claro, depende de la edad y cómo el tino para decirle eso también hay que saberle expresar, porque a veces los padres de familia no les gusta que le digas esas palabritas, ¿no? Y como que te pueden censurar y que como que te pueden castigar, porque hay profesores que han sido castigados por hablar de este tema, o sea, aunque no lo crean, ¿no? Aunque no lo crean. Así que no es algo sencillo, ¿eh? Entonces, es por eso. Bueno, y acá tenemos ya el embarazo, como pueden ver, una mujer, este es un embarazo embrionario, este es inclusive hay filmaciones, porque se le ha puesto una cámara a una mujer, durante 9 meses, y tenemos filmaciones de 9 meses del embarazo corrido. Son varios CDs, es una biblioteca de CDs, de grabados, de 9 meses continua, imagínate. Entonces, podemos ya tenemos, mejor dicho, un proceso desarrollado ahí, ¿no? Debe ser bien cómodo estar con una cámara ahí metido, pero bueno, para que vean, o sea, existe, ¿no? Aunque le diré que no es tan buena la resolución, porque en realidad ¿no? Es pésima, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco también del tipo de reproducción. Recordamos la clase hace poquito, ¿no? Que hablábamos que había dos tipos de reproducción, la sexual y la sexual, ¿no? La sexual, como le dije, que no requiere de sexos, y la sexual que requiere obviamente, dos gametos, ¿no? Recordemos que la sexual va a haber distintos tipos. Justamente de esos tipos vamos a hablar ahorita. Miremos la reproducción asexual. La reproducción fisión binaria, acá sí el GIF sí funciona, ¿no? No hay diferencia de la universidad, donde debido al proyector extraordinario y potencial de 4K que tenemos, a veces no se da. Entonces, aquí vamos a ver la reproducción binaria. Como pueden ver de una sola célula, ¿ven? Se divide en dos, ¿ven? Una célula divide en dos, ¿ven? Esa se llama fisión binaria. Fisión significa rotura. Cuando tú te separas de tu enamorado, ahí viene una fisión de amor. Entonces, esa es fisión, separación. Binaria de dos. No, no hay tres, sino sería trinaria. Si hubiera cuatro, sería tetranaria. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, binaria de dos. Entonces, viene una célula y se divide en dos. Pero todo, ¿cómo empieza? No sé si pueden ver que todo empieza con el ADN. No sé si pueden ver, había primero un ADN que era azul y luego le apareció un ADN rojo, ¿no? Entonces, empieza por lo primerito que la célula lo primero que hace es replicar el ADN. Recordemos que todo empieza por la replicación. Acá podemos ver el origen de la replicación. El ADN se replica y empieza a generarse un nuevo ADN, que está el azul, el color rojo, el cual empieza a replicarse por todo hasta tener dos réplicas de ADN idénticas. Empieza a ser larga, aumenta de tamaño y empieza a dividirse por un tabique y hace que las células 2 se separen. Eso ocurre en las células procarióticas, por no decir en las arqueobacterias y eubacterias. ¿Está bien? Generalmente ocurre eso, aunque no es el único modelo en la cual las células procariotas se van a dividir. Va a haber otras, pero ya eso es para un curso de microbiología que ustedes no llevan, ¿no? Entonces, en microbiología, lo que estudian los microbios, que son bacterias, arqueas, hongos, o aquello que mide menos de una micra, sobre todo la bacteriología, se estudia sobre algunos estos tipos de reproducción binaria. La gemación, en cambio, la yemación, en cambio, es que de la célula madre sale una célula hija. Como pueden ver, aquí estamos hablando de una célula eucariota, a diferencia de una procariota, aquí estamos hablando de una célula eucariota porque tiene núcleo. Y todo empieza en el núcleo. Aquí empieza la replicación y del mismo núcleo, como pueden ver, sale un nuevo núcleo con un citoplasma
un poco elaborado por él y otro poco elaborado por la madre, y se separa. Esa es la yema, la gemación. ¿Ah? Y como podemos ver, es la misma célula madre, idéntica, genéticamente igualita, porque están saliendo del mismo núcleo. No ha habido un núcleo recombinándose con otro núcleo, ni nada por el estilo. Entonces, no ha habido recombinación de genes y el mismo número de cromosomas y los mismos genes se mantienen. Por lo tanto, son células idénticamente genéticas. Quizás fisiológicamente diferentes, porque cada uno tiene diferente forma de formar sus proteínas para formar su citoplasma, pero eso es una cosa por la cual decimos que son semejantes, no iguales. Luego tenemos la esporulación, que también se da generalmente en células eucariotas, sobre todo en algunos hongos. Aquí, como podemos ver, de una célula, de un solo núcleo, se han dividido, a diferencia de aquí, que sale uno solo, varios núcleos, y por lo tanto, esos núcleos, una vez al madurar, van a salir, pero como esporas. Para diferencia de aquí, las esporas salen eliminando a la célula madre. Estas esporas luego van a generar un nuevo individuo. ¿Ah? Todas estas esporas genéticamente son idénticas. Luego tenemos la poliembriondía, que le ocurre en estos animalitos que son los armadillos, de la cual de una sola placenta salen los mismos individuos, todos igualitos genéticamente hablando. ¿Ah? De un solo embrión salen varios, por eso se llama poliembrionía. Otro ejemplo de reproducción tenemos la reproducción vegetativa, que es, en este caso, el ejemplo la más conocido, la papita, o potato en inglés, o patata para otros, en otros países se llama también así patata. Ustedes seguramente habrán visto que la papita que ustedes compran en el mercadito, a veces a la papita le empieza a salir dentro de ese tubérculo, empieza a salir yemitas. Esas yemitas, si usted lo deja mucho tiempo afuera, le empieza a salir raícitas. ¿Por qué ocurre eso? Porque en realidad eso es un tubérculo. ¿Qué cosa es un tubérculo? Una modificación del tallo. El tallo se ha modificado para almacenar más almidón y otras reservas a ese sitio. ¿Y para qué le sirve esas reservas? Para que la planta lo utilice a la hora de reproducirse. Ya sea por esas yemitas que le empiezan a salir por ahí, que van a salir sus raíces, porque esas sí van a ser las raíces que le salen ahí, que van a generar una nueva planta, o le va a servir a la plantita para reproducirse de forma sexual. ¿Cómo se reproduce la plantita de forma sexual? En este caso de la papa, tiene una flor. Esa florcita, justamente cuando sale, empieza a consumir todo el almidón que está aquí. Es por eso que los agricultores, antes que salga la flor, o cuando la flor todavía no ha dado todo su esplendor, empiezan a cultivar, a sacar o a cuspar. ¿Por qué? Porque si no, no encuentran papa, porque todo se lo llevó esta flor. Esta flor, sobre todo cuando saca su verdadera semilla, que es la semilla de papa que está acá arriba, ¿estamos? Esa semilla, digamos así, se lleva todo lo que ha consumido, porque para eso está almidón, y por lo tanto cuando el campesino saca, no hay nada. Todo está, esta papita ya como se ha podrido, se ha desaparecido. ¿Por qué? Porque se ha llevado la parte exterior. ¿Ah? Entonces esta aquí consume todo ese almidón
esa parte, ¿no? Entonces, la plantita que tiene su flor es una flor hermafrodita. ¿Qué significa una flor hermafrodita? Que en la misma florcita están los dos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino. ¿Qué es el sexo masculino? Pues está el polen, lo que va a generar el polen. ¿Está bien? El pistilo, los estambres y todo lo demás, donde va a estar el polen. El polen va a salir, que vendría a ser como el espermatozoide, y va a ir al óvulo. Este óvulo también está presente en la misma plantita. ¿Está bien? Esta papa es una planta hermafrodita, pero autógama. Hay dos tipos de plantas, las plantas autógamas y las plantas alógamas. Las plantas autógamas, ¿qué pasa? La flor, vamos a decir, como no se abre, como no se abre, está cerradita, impide que el polen salga al exterior y por lo tanto choca con las paredes del, del petalito, del pétalo de la flor y rebota hacia su propio útero. Por lo tanto, se autofecunda. Es como que si yo me embarazara por mí mismo, ¿no? Es como que si yo tuviera dentro de mí mi espermatozoide y mi óvulo, ¿no? Y mi espermatozoide ingresara donde mi óvulo. Y por lo tanto tuviera crías conmigo mismo. Algo así ocurre con la papita. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque su petalito impide que, impide que este polen salga. Ese petalito se abre luego que ya ocurrió la fecundación. Entonces, se abre demasiado tarde, vamos a decir así. Y por lo tanto, la semilla que se va a producir luego es una semilla que generalmente se autorreproduce. Entonces, lo que hace el mejorador genético de papa es llevar el polen, o sea, se lleva el polen entre papa y papa, hasta que corta la flor, la hace que meterse y así sucesivamente. Es por eso que nosotros en el Perú tenemos un montón de variedades de papa y tenemos inclusive un centro que se llama el Centro Regional de la Papa, el CIP, que queda frente a la agraria. Si al próximo llevamos ecología, vamos a ir al Centro Regional de la Papa, porque ecología es puro viaje, le voy diciendo, puro viaje, paseo, campo, 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 o sea, es un curso así, de puro viajar, 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 viajar. Se va a aburrir de tanto viajar. Por ejemplo, los chicos del ciclo pasado se fueron a Paracas, casi nos fuimos a Tumbes, pero desgraciadamente vino la huelga e impidió irnos a Tumbes, pues nos íbamos a ir a Tumbes. Todo obviamente pagado por la universidad, obviamente, no gastamos nada, obvio. O sea, por favor, somos colegios estatales, somos universidad estatal, somos pobres. Entonces es por eso, ¿no? Entonces, bueno, ese tubérculo de la papa hace esa fecundación. Esa fecundación hace que la propia flor se reproduzca y tenga sus nuevas crías. Entonces, ahí en el centro de la papa vas a ver las variedades de papa que hay. Un montón de papas. ¿Por qué ocurre eso? Porque existen mejoradores de papa que hacen siempre variedades para mejorar nuestra alimentación de nosotros. ¿Sí? Es por eso. Bueno, a esa reproducción se llama una reproducción, por lo tanto, vegetativa. No solamente a esa, sino también a la que ocurre con la estaca. Hay sembra una estaca y sale una nueva planta. O la que ocurre con la fresa, que mediante los estolones, una nueva fresa se da. O con el rizoma del lirio. El lirio es una de las flores más caras que existe. Después del geranio, perdón, después de las orquídeas, el lirio es la que cuesta más. Inclusive cuesta más que las rosas. Entonces, si por ejemplo un chico que no es tacaño y ve que tú estás pues un año con él y te regala pues un, en vez de un girasol que lo encuentra ahí botado en la calle, te regala una orquídea, quiere decir que este pata te quiere mucho porque cuesta carísimo esa flor. Carísimo. Cuesta carísimo.
¿eh? Y dicho de paso, Perú es uno de los grandes importadores y exportadores de esa planta, para que ustedes sepan, ¿no? Entonces, bueno, entonces ese lirio tiene un rizoma, que es un tallo modificado, de la cual salen raíces adventicias y sale una nueva planta. Por lo tanto, son formas de reproducción vegetativa. ¿Ah? Y la otro tipo de reproducción es la partenogénesis, que le estaba diciendo, que esa reproducción lo ocurre en las abejas. Las abejas y las avispas prácticamente tienen parecido su forma de reproducción. Recordemos que las abejas tienen una reina y un macho. Este macho se le conoce como zángano. ¿Ah? No es tu novio el de cuello tatuado en el, en el, en el cuello, al que le has llamado zángano porque no hace nada. No, es aquel, eh, aquel eh, machito que, digamos así, copula a la hembra, en este caso a la reina, en un vuelo nupcial. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, la, la, la reina, o a veces una obrera que a falta de reina, hace de reina, tiene 32 células, 32, perdón, 32 cromosomas como célula diploide. Esa es una célula somática que tiene 32. Esa célula somática que tiene 32, que va a ser de sexo femenino, por partenogénesis va a tener dos gametos. Un gameto que va a tener 16 cromosomas, que va a formar al macho, y un gameto que va a tener 16 cromosomas, que va a servir de óvulo para la hembra. El de macho formará al zángano, que recordemos que ese gameto ha ocurrido una partenogénesis, y esta partenogénesis significa que esos 16 cromosomas en todo su cuerpo el macho va a estar. O sea, no ha habido aquí 32 en el macho, va a haber 16. Esos 16 en sus espermatozoides del macho van a estar, y cuando ocurre la cópula, que generalmente lo ocurra cuando la reina sale afuera, los zánganos le persiguen, uno de ellos copula, muere al copular, y la hembra regresa con todos los zánganos a su nido, empieza a tener huevitos, esos huevitos se van a convertir en reina, se pueden convertir en zánganos, se pueden convertir en obreras, y esas obreras son las que justamente hacen la colmena, etcétera, etcétera. Cuando la hembra se va para migrar a otro lado, todos, con todo y zángano y obreras, la persiguen porque saben que tienen que irse con su nueva mamá. ¿Mm? ¿Sí? Muy bien, esta reproducción, como le decía, hay dos tipos, la sexual, que ya la vimos, y también hay la alternante, pero esta alternante es cuando tiene ambas a la vez, o sea, tiene una reproducción sexual y asexual. Por ejemplo, esta que le decía yo de la papa, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad la papa, pues, por naturaleza propia, tiene una reproducción asexual, ¿no? ¿No? ¿Sabemos? Pero tiene esa posibilidad. Es más, posiblemente hubo en la papa un insecto que hacía la polinización, y por eso que la papa durante un tiempo logró tener variedades en la época del incanato. También quizás los incas también hacían mejoramiento genético, de la cual desconocemos, ¿no? Pero algo hay para que exista tantas variedades en la época del incanato de papa, ¿no? Bueno, eso ya es otro tema a tratar. La reproducción sexual consiste en una fecundación. La fecundación implica, por lo tanto, el ingreso del espermatozoide o del gameto masculino y del gameto femenino. En los animales, esa fecundación ocurre de estas formas. Puede ocurrir que el gameto masculino ingrese y genere huevos.
Por lo tanto, a esas especies se le llamarán ovíparas. Por ejemplo, la gente de la U. La gente de la U, o sea, las gallinitas, mentira, la gente de la U, son ovíparos, ¿no es cierto? Esos ovíparos, ¿por qué son? Porque vino el gallito, se subió encima de la gallinita después de un tiempito cacareó, dejó sus huevitos, de huevito salió el pollito se convirtió ya sea en gallinita o en gallito. Entonces, ahí, después pollito a la brasa, ¿no? Entonces, esos son ovíparos. Son ovíparos los que ponen huevos. Ejemplo, la gallinita, pero también las culebras, algunos reptiles, muchas aves ocurren por ovíparos. Inclusive hay un mamífero que también hace eso. Pero si es otro tema, cuando veamos evolución vamos a ver eso. Vivíparos somos unos, no, perdón, después de ovíparos sigue ovivíparos. Ovivíparos son los que tienen huevos intracorporales, que significa que el huevo, a diferencia de aquí, que era afuera, la gallinita pone su huevito afuera, y luego lo empolla, o como algunas culebras que dejan su huevo y se van, o lo que ocurre es que estos huevos que están afuera, en realidad, en los ovivíparos, el huevo no está afuera, sino dentro del cuerpo. A eso se llama huevo intracorporales, son los ovivíparos. Y luego estamos nosotros, que somos vivíparos, que tenemos embriones. Nuestra cría nace dentro de nosotros, pero no de un huevo, sino mediante una etapa llamada embrionaria y luego la etapa fetal. Entonces, esos 9 meses son desarrollo del embrión, por lo tanto nosotros somos vivíparos, nuestra especie. Ya sabemos que nosotros somos vivíparos y por lo tanto nuestra fecundación nos lleva a eso. Las plantas, en cambio, se reproducen por un órgano reproductor que se llama la flor. Por lo tanto, si un chico te regala una flor, te está regalando el órgano reproductor de la planta. Lo que te quiere decir, me quiero reproducir contigo. O sea, ya te toca, comadre, ya, o sea, que ya eso de estar noviecitos, besándonos, ya no, ya de frente, ya tú sabes a dónde y ya te toca. Así que no te hagas la loca y paga tú paga tú el servicio, ¿no? Entonces, esa es la florcita. Esa flor, dentro de esta flor están las semillas y va a producir las semillas o el fruto. Recordemos, lo que la clase pasada hablábamos, que en el caso de animales, la meiosis, generalmente la meiosis, produce la espermatogénesis y la ovogénesis. Ya hemos visto la clase pasada, recordando que la espermatogonia genera un espermatocito primario, este espermatocito primario genera un espermatocito secundario, este espermatocito secundario genera las espermátidas, estas espermátidas, luego de diferenciarse, generan los espermatozoides. Eso es en la espermatogénesis. En la ovogénesis, recordemos, la ovogonia, que es la célula madre, por mitosis se convierte en ovocito primario. Este ovocito primario, por meiosis, se convierte en ovocito secundario y ese ovocito secundario produce lo que conocemos como el óvulo. ¿Cómo ocurre eso? Todo ocurre, en nuestro caso, en nuestra especie, por algo llamado el enamoramiento. Nuestra especie parece ser la única que se enamora. Parece. Las otras especies se llaman celos. No enamoramiento, sino celos, lo que tienen, ¿no? Bueno, ahí hay una discusión, si los delfines se enamoran. Bueno, eso es algo así, ¿no? Pero el enamoramiento parece ser algo nuestro. ¿Cómo ocurre el enamoramiento? Recordemos que esto es simplemente una forma de selección natural. O sea, es la forma, en nuestro caso, de las mujeres para seleccionarnos a los hombres. Con ellos quieren saber qué hombre le va a servir como futuro progenitor de sus crías. Y eso se llama enamoramiento.
La mujer se enamora de un hombre porque lo está seleccionando para la procreación. Si la mujer durante ese tipo de relación llamada enamoramiento lleva al embarazo, significa que lo ha seleccionado. ¿Ah? Ya sea ese enamoramiento puede durar bastante tiempo o puede ser solamente un gusto, porque a veces las mujeres, pues, a veces se acuestan por los hombres por gusto, les gusta y acuestan con el chico. ¿Qué problema hay? No hay nada, listo. Tienen a veces intimidad y a veces tienen un hijo de esa intimidad, ¿no? Entonces, y los hombres tienen que hacer mérito para ser seleccionados. ¿Qué significa mérito? Competir contra todos otros hombres para ser seleccionados. ¿Cómo compiten? Pues quizás esforzándose para que esa chica lo note. Tiene que, tienes que hacerte notar por la chica. Si tú pasas desapercibido, la chica nunca te conoce, pues nunca vas a ver que estás enamorado de él, de ella. Y por lo tanto te va a ver, quizás ni te va a ver o te va a ver solamente en la friend zones, en la zona de los amigos. Y solamente eres el amigo que se tatuó el cuello y punto. Y para eso nomás sirvió, porque ninguna de las chicas que se sientan atrás contigo se fijaron en ti y a lo mucho se fijaron en el chico de la educación física a lo que paran persiguiendo con toda su vida y su corazón. Entonces tú, por las puras, estuviste ahí. Entonces, eso significa destacar. ¿Y cómo destacas? Pues de diversas formas. Hay, inclusive en el mercado, van a encontrar posiblemente varios manuales conquistar a mujeres. Por ejemplo, los más conocidos son el macho alfa, cómo conquistar a una mujer, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurre eso? Porque los hombres compran más ese tipo de mercadería que las mujeres porque saben que está en una competencia con otros hombres por esa misma mujer. Entonces, por eso que ocurre eso. La mujer, por alguna razón, te selecciona. Te dice, inclusive, ya te toca, ya estás mucho tiempo conmigo besándote, de una vez tengamos sexo. Ya, así te va a decir, de arranque. Y tú vas a tener que, caballero, aceptar el reto, ¿no? Ojalá que no dures 15 segundos nomás, esperemos, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre esta bioquímica llamada el enamoramiento? Todo esto es algo bioquímico que ocurre a nivel del cerebro. El amor es algo cerebral, no es algo del corazón. El corazón es un órgano que recoge sangre, bota sangre. Nada más. No tiene nada que hacer con tu enamoramiento. Por lo tanto, no le eches culpa a tu corazón. No hay doctora del corazón, ni clínica del corazón, ni nada por el estilo. Porque el corazón lo único que hace es botar sangre, recoger sangre. Lo con que te enamoras es con el cerebro. ¿Y por qué Michi hablan del corazón? Ahorita le voy a explicar el por qué. Entonces, todo ocurre a nivel cerebral. Hay un área, que lo vimos en la clase pasada, cuando vimos esto del cerebro, que es el área del amor. Recordemos que se llama el sistema límbico. Hablábamos del hipotálamo y el tálamo. Recordemos que había un área, el cerebro emocional, el que tanto hablamos de inteligencia emocional, que fue propuesto por Howard Gardner, ¿no? Pero más antes por Goleman. Pero entonces, ese cerebro emocional, digamos así, tiene un papel muy importante porque hay hombres y mujeres que hasta se han matado por amor. Así es, aunque no lo crean, se han cortado las venas y las arterias por un chico o por una chica. O sea, no crean que es algo tomarlo a la ligera. Enamorarse es un complejo, es un proceso fuerte, demandante, que, que te ocurrió y punto. A veces no hay una explicación para que esto ocurra. Tú dices, no, yo quiero estudiar, me voy a enfocar en el estudio, voy a solamente estudiar, mi meta es estudiar, nada más que es estudiar. Viene un chico
o una chica que tú no sabes ni por qué, y de esa persona te enamoras. Ese flechazo a primera vista, que seguramente más de uno de nosotros lo ha sentido alguna vez, ¿no? Entonces, ese flechazo implica una selección natural. Por algo nos enamoramos de esa persona a primera vista. Esa razón activa en el cerebro estas hormonas, llamada la atracción, que son las monaminas. Una de ellas, la fenilamina, que genera energía. La fenilamina significa energía. ¿Por qué las personas a veces, por amor, hacen tonterías? La fenilamina, la energía. Le da energía para hacer esas cosas. Como por ejemplo tirarse de un puente con un cartel diciendo yo te amo, acéptame, así sea que tenga tatuaje en el cabello, acéptame, no importa, ando en el cuello, acéptame, no importa. ¿Ah? Otro, la dopamina, tiene que ver con el placer. Ojo, una relación sexual sin placer no es relación sexual. Lo primero que debe, en principio, gustarte una persona. Tienes que estar enamorada, gustarte, atraerte, sentir una atracción no solamente amorosa, sino una atracción sexual. Y una atracción sexual es lo primero que debe existir. De eso no debes avergonzarte, porque eso es lo principal en una reproducción, porque si no, pues va a sonar a violación, ¿no? Entonces tú no quieres eso, tú quieres sentir que te ama, que te desea, sentirte en ese rato de la intimidad, querido, querida, deseada, deseado, deseada, porque eso implica la intimidad sexual. ¿Mm? Si no existe eso, por gusto estás con la chica o con el chico, por las puras estás. Mejor dedícate a ver Netflix o a ver videojuegos o a hacer las clases, las tareas de biología, que son bastantes. Entonces, ahí gasta tu tiempo y menos en eso que no has complacido por completo. ¿Mm? La dopamina que da placer. Dopamina, no se olviden, placer. ¿Está bien? La serotonina que controla ese placer. ¿Por qué? Porque hay gente que es adicta. No sé si han escuchado de palabras como ninfómana, ninfómono. Todo lo ve sexo, a cada rato sexo. A veces no tiene mucha serotonina, no tiene control del placer. ¿Mm? Entonces, la dopamina, la serotonina son responsables de nuestra masturbación, son responsables de los puntos erógenos que tengamos en el cuerpo, son responsables de todo lo que conocemos como mecanismo placentario. ¿Por qué nos gusta el sexo? ¿Por qué nos atrae la penetración? ¿Por qué nos gusta la cópula? ¿Por qué nos gustan los besitos en determinadas zonas? ¿Por qué nos gusta el sexo oral, sexo vaginal, sexo de todo tipo? La dopamina, el placer. El placer, o ese rato tú estás pensando en el placer y menos estás pensando en lo que tú estás haciendo. Porque tú te estás dejando llevar. Y eso es bueno, porque si no, tu cerebro se atrofia. Hay gente que se avergüenza del placer y se vuelve personas que ya no sienten placer. En la mujer se llama eso frigidez. Ya la mujer ya no siente placer alguno. Por más besitos que le den, por más cosas que le hagan, no va a sentir placer debido a que se convirtió en frígida. Y eso es malo, porque eso significa que tu cuerpo no está funcionando correctamente. Entonces tú tienes que sentir placer, te tiene que gustar ese placer, porque si no, tu cuerpo está mal. Pues ahí hay pastillitas actualmente que te va a curar la frigidez en el caso de la mujer. En el caso del hombre se llama impotencia. La impotencia implica dos casos, la impotencia psíquica y la impotencia del órgano. La impotencia psíquica es que el hombre, quizás por una mala experiencia, o por quizás ese rato está preocupado, o porque ese rato no era el adecuado para estar contigo, o por alguna razón el órgano viral no se le para.
tú has sido bien coqueta, con tu vestido rojo, todo ahí, toda gatúbela, y el pata de nada, está más muerto que mandado a hacer. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si es algo crónico, es impotencia. Si es algo que ese rato ocurrió, es que algo le ocurrió ese rato. Y tú como mujer tienes que saberlo comprender, no burlarte, no decirle nada, apoyarlo emocionalmente, si es que obviamente es tu pareja, ¿no? Si es que no, pues, si es un conocido, pues, chao y vete, ¿no? ¿Qué haces acá, no? Fuera, ¿no? Pero si no, eso. Entonces, esas dos cosas son importantes, ¿sí? Y otra cosa que tiene que ver con el enamoramiento es la oxitocina, que tiene que ver con los abrazos. Porque nuestra especie, no sé si se han dado cuenta que las parejas no dejan de abrazarse. Es más, la agarra la cabecita, la mujer cuando te agarra tu pecho. ¿Por qué existe el abrazo? Para que justamente la mujer huela tu testosterona. Es para eso. Y para que el hombre huela tu feromona. Entonces, eso de ahí hace que los dos se huelan y sienten ese deseo. Ese deseo. Es por eso que muchos de esos abrazos se convierten luego en otras caricias en otras partes. ¿Por qué? Porque ese es el olor que se siente. Imperceptible, pero ahí está. Ahí está. Es por eso que el abrazo es muy importante en una relación. Es tan importante como el beso. El beso tiene que ver también con esta oxitocina. Los besos prolongados, en la boca, obviamente, estamos hablando, porque a veces uno piensa en el beso oscuro, no, eso no, sino en ese beso de boca a boca. Entonces, eso tiene que ver con la oxitocina. Y es por eso que a veces somos adictos al beso, la hormona. La hormona está hablando por nosotros. ¿Ah? Y esta oxitocina tiene que ver con el embarazo. Es por eso que muchas mujeres que no pueden botar la placenta directamente, le inyectan esta oxitocina. ¿Para qué? Para que la placenta salga. O a veces para que el órgano de la mujer se dilate y no ocurra lo que vimos en el video. Entonces, eso tiene que ver también la oxitocina. Y eso también tiene que ver con el tipo de relación sexual que hagamos. Hay un artículo que ustedes tienen ahí en el aula virtual, que ustedes van a resumir o hacer su mapa conceptual, este, de justamente esto, de Master y Johnson, de todas las sexualidades, para que ustedes conozcan a primer detalle y con esto puedan orientar a sus alumnos, ¿no? De toda la sexología que ha habido durante los últimos años. Más de 60 años de sexología recopilado en 5 páginas. De 5 páginas, ustedes hacen su mapita conceptual, que es algo sencillo nada más de hacerlo, y ahí van a entender toda la sexología que ha habido desde la época de Master y Johnson, que fueron los primeros sexólogos, hasta lo último del año 2021, que fue hace poco nomás. O sea, no está tan desfasado no está. Entonces, para que ustedes conozcan todo lo que hemos avanzado en sexología humana. ¿Ah? Recordemos que con Master y Johnson descubrimos que la mujer era multiorgásmica, o sea, tenía varios orgasmos seguidos, a diferencia del hombre que solamente tenía uno solo, o dos, a lo mucho tres, ¿no? Entonces, no vas a comparar pues, el nivel de orgasmo que tiene una mujer con un hombre, o sea, ni hay comparación. Las mujeres nos sacan la michi, nos ganan, nos recontraganan y nunca vamos a poderle ganar, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? Entonces, digamos así, eso también lo van a ver en Master y Johnson, van a ver qué partes del cuerpo humano son más sensibles. Hay un mapa inclusive del hombre y la mujer para saber qué órganos son, qué partes son sensibles al tocamiento, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver ese artículo, ¿no? Y también otra cosa que nos hace ser monógamos es la vasopresina. Nosotros somos monógamos, pero distraídos, vamos a decir así. ¿Qué significa eso? Pues en realidad hay especies sí que son monógamos puros, que sí están con su pareja toda su vida. Nosotros no tanto, pero sí, vamos a decir que somos monógamos. ¿Por qué? Porque la reproducción ocurre de un solo hombre. Es por eso que somos monógamos. ¿Vas a entender? O sea, el hijo que tú tienes
es de ese hombre y nada más de ese hombre, ¿no? En casos a veces raros, ocurre que un embarazo es de dos hombres diferentes, ¿no? Porque claro, le ha venido dos óvulos y ese día la mujer tuvo relaciones sexuales con dos hombres, ¿no? Que es, que es bien difícil, pero a veces se da, ¿no? Entonces, pero a ver, puede ocurrir. Pero eso no es la norma es, hablando estadísticamente, es esa, ¿no? Y a veces eh, nosotros, nuestra especie, es distraída porque tenemos distintos tipos de pareja, ¿no? Porque generalmente los hombres van de mujer en mujer en los últimos años. Bueno, lo único que está diciendo es que el matrimonio como tal, hoy en día quizás es una estructura caduca, ya no está para nuestras épocas. Y también una cosa que hay que tener en cuenta es que la población femenina es mayoritaria a la masculina. Entonces el hombre tiene más oportunidad de conquistar a las mujeres que existen. Y es por eso que el hombre generalmente es polígamo, generalmente, ¿no? Algunas tendencias feministas dicen que es la razón, el porqué del matrimonio. Ellas dicen, las feministas dicen que si hubiéramos más hombres y pocas mujeres, pues hubiera lo llamado al patriarcado, que es el matrimonio. Y revisan justamente cuando las estadísticas eran mayoritarias, mayor hombres, pues curiosamente existe el matrimonio católico, ¿no? O sea, de casarse un hombre y mujer. ¿Para qué? Para que el hombre controle a esa sola mujer y no se repuja con varios, ¿no? Bueno, en algo tiene razón, pero lo que sí, digamos, que la monogamia distraída es la característica de nuestra especie. Por lo tanto, si tu pareja es infiel, etcétera, etcétera, se debe a eso, ¿no? A la monogamia distraída. Eso no lo excusa, por si acaso, porque es una cuestión de educación, es una cuestión de control, ¿no? De los valores que tú tengas, ¿no? Para ser o no ser monógamo, ¿no? Sí. También una cuestión de deseo también, ¿no? Es deseo que vas a hacer, ¿no? ¿No? Entonces eso. Igualito hombres y mujeres, ¿eh? Porque también hay mujeres que están con varios hombres y hombres que están con varias mujeres, hombres con varios hombres y mujeres que están con varias mujeres, porque recuerda el ibanismo y todo lo demás, ¿no? Entonces eso tiene que ver con monogamia, ¿no? Y las feromonas generalmente se notan en el sudor. Por eso es muy importante que hay empresas que están vendiendo feromonas. Ya te lo venden en spray para que tú te lo eches y te sirve bastante para la cópula, ¿no? Los perfumes muy atrayentes para mujeres. Un hombre bien perfumado es mejor que un hombre cochino. Pregúntale a una mujer, ¿qué prefiere? ¿Que su pareja venga bien perfumado o que venga todo con las axilas oliendo? Te apuesto que te dirían las mujeres, en el 99% de ellas te dirían, no, un hombre con perfume. O sea, si voy a salir con una cita, que mínimo se bañe, si es que no tiene perfume, bueno, que al menos venga bañado, ¿no? Pero que me venga ahí con sus axilas oliendo a 1000 kilómetros, como que mejor ándate con la otra y no me molestes, que estoy ocupada, ¿no? ¿Me van a entender? ¿Sí? Entonces, el deseo tiene que ver con la testosterona. Un hombre que ya pasa los 50 años, menos deseo tiene. ¿Por qué? Menos testosterona tiene. ¿Ah? Y una mujer que pasa con los años, menos estrógenos tiene, por lo tanto, menos deseo tiene. Entonces, esto tiene que ver con la juventud, con la edad y con la capacidad de testosterona que tienen. Mayor, mayor capacidad de mujeres que tiene, va a tener, ¿no? Entonces, no sé, imagínense un roller star pues tiene que ver eso. Y por último, y no menos importante, ¿por qué decimos que el corazón es el órgano que entendían que era del amor? Por la norepinefrina. La norepinefrina, de una otra manera, es un bioquímico que, debido a que el corazón tiene ahí un nervio este,
que recordemos, cuando vimos sistema nervioso, todos los órganos estaban de una u otra manera relacionados a un nervio de ellos justamente se inerva el corazón, y esa norepinefrina justo genera esa euforia que está en el corazón. No sé si ustedes cuando han sentido enamoramiento, su corazón late de una forma distinta, late con una forma que tú dices, uy, ya fui. O cuando tú te asustas, imagínate, viene el profesor Pozo sin su máscara, pucha, todo el mundo asustados, traumados. Ese profesor Pozo trauma niños. Ese corazón se pone a latir por el susto. ¿Debido a qué? A la norepinefrina. O sea, todo lo que es los sentimientos como el susto, la angustia, la desesperación, etcétera, etcétera, que se siente en el corazón, los latidos del corazón, se debe a norepinefrina, ¿sí? Y eso, generalmente, la reproducción es recomendable en adultos. Aquí viene nuestra misión, decirle al puber o al adolescente que todavía no es su momento para reproducirse. Si bien es cierto, su espermatozoide, su óvulo, y el enamoramiento surge como algo natural, estamos, pero no es el momento. ¿Por qué? Porque sus óvulos y sus espermatozoides, si bien es cierto, están maduros, pero quizás otra parte de su cuerpo no, como por ejemplo el caso de la mujer, sus senos, o su cadera, o quizás el útero donde va a formarse, quizás va a salir muy pequeño. Entonces, eso va a depender de la edad que está. Entonces, en un adulto es preferible la reproducción. Un adulto implica, por lo tanto, 18 años para adelante. Eso significa adulto, al menos en estado peruano. En estado peruano, adulto significa eso. Entonces, el adolescente no, está en su etapa que adolece. ¿Sí? Por eso se llama adolescente. Adolece de varias cosas y, por lo tanto, él no es responsable de sus actos. Por lo tanto, aquel adolescente que está teniendo sexo con una persona adulta, en realidad, para el Estado peruano, es una persona que puede ser manipulable por el adulto. ¿Por qué? Porque él está adolescente, adolece. Por eso que si tú tienes 18 y tu enamorada tiene 16, es preferible acabar la relación porque te pueden meter preso a ti. Tú eres 18 años. Para el Estado peruano eres adulto. ¿Ah? Si bien es cierto, a los 17 y ella tenía 15, era normal porque eran dos adolescentes. Ahora tú tienes 18, ya no es lo mismo ya. Ya puedes ir preso por eso. Es que no lo sabías. Entonces, ¿por qué? Porque te pueden acusar sus padres o sus familiares o ella misma de cosas y puedes meterte a la cárcel. Si es que tú no sabes. Entonces, igualito para ambos lados, ¿sí? Entonces, esa adultez implica que no solamente tu cuerpo y tu mente y todos tus órganos están ya desarrollados y por lo tanto puede haber fecundación, puede formarse un cigoto, ese cigoto puede convertirse en un niñito, que es el futuro hijito tuyo, Camilita 2.0, y ese Camilita 2.0 va a crecer y va a estudiar otra cosa diferente a la que tú has estudiado y te va a decir mami, 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 mami. Y al chico con un tatuaje en el cuello le va a decir papi, papi, para picarte nomás sirves, ¿no? Entonces así, sinceramente. Muy bien. ¿Cómo se produce la espermatogénesis? La espermatogénesis se inicia en la pubertad y es viable el espermatozoide de 24 a 72 horas. A ver, les pregunto, chicos, 72 horas, ¿cuántos días es? A ver, ¿quién me dice? Vamos. ¿Cuántos días es 72 horas? ¿Saben o 3 días, no? profe. Claro que sí, Ismael, 3 días. 3 días, en pocas palabras, el espermatozoide puede estar vivo, vamos a decirlo así, vivito y coleando, durante hasta 3 días.
Estamos hablando dentro de la cavidad de la mujer. Entonces, y también formándose durante ese tiempo. En el testículo del varón, ahí puede estar durante 3 días. Por lo tanto, los espermatozoides hasta se pueden acumular. Es por eso que el hombre puede eyacular varias veces, inclusive, en un solo día. ¿Por qué? Porque había acumulación de espermatozoides y también formación de espermatozoides actuales. ¿Se entiende? Esos 3 días. Entonces se llama la pubertad. Miren, se está iniciando la pubertad. Pero antes de la pubertad, ¿qué ha ocurrido? Aproximadamente durante 16 días ha ocurrido una mitosis de las espermatogonias. 8 días ha ocurrido la meiosis 1 y 16 días ha ocurrido la meiosis 2 y 24 días ha durado la espermatogénesis. Entonces, las células primarias primordiales, llamadas primitivas, esas células germinativas primordiales se llaman las CGP, células germinativas primordiales llamadas primitivas, son derivadas del saco vitelíneo y migran al cordón masculino. Eso ocurre cuando la mujer está embarazada de un hombre en la tercera y quinta semana de embarazo. O sea, vamos a suponer que Melanie esté embarazada de alguien y durante su tercera, quinta semana de embarazo de Melanie, tenga un hijito, vamos a suponer, de Ismael. ¿Ya? Su Ismaelito 1, que está ahí embarazadita, durante la tercera y quinta semana, se le va a formar las células germinativas primordiales del saco vitelíneo, que van a migrar al cordón sexual masculino, que lo van a transformar en espermatogonia. Luego de esas espermatogonias se van a formar espermatocitos primarios y luego en espermátides. ¿Para qué? Para que el nuevo hijito de Melanie y Ismael, que lo vamos a llamar, no sé, eh, Araceli o Aracelo, para ser hombre, Aracelo, ¿no? Salga del sexo masculino, pues, ¿no? Si no, no va a ser el sexo masculino. ¿Estamos? Muy bien. O Antonello ya. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, a eso, ¿no? Los cambios del espermatozoide hasta el espermatozoide son los siguientes. Primero, se va a formar el acrosoma. O sea, a la espermátide le va a salir un acrosoma. En el acrosoma está ubicado en la cabeza del espermatozoide. Luego va a haber una condensación del núcleo. Y luego se va a formar el cuello del espermatozoide, luego el cuerpo del espermatozoide y luego la cola del espermatozoide. Entonces, en ese orden. ¿Está bien? A eso se llama diferenciación de las espermátides para convertirse de espermátides a espermatozoides. ¿Cuánto eyacula un hombre? Esto es según la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, lo normal es que un hombre eyacule o tenga, mejor dicho, 200 a 300 millones de espermatozoides. 200 a 300 millones de espermatozoides. ¿De dónde sale esa cantidad? Ya les dije, descubre el diagrama de cómo los cromosomas salen a teoría a la hora de la meiosis. ¿Está bien? Según la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de esos 200 a 300 millones por mililitro de semen se considera fértil. 15 millones. Por lo tanto, si supongamos que el chico con tatuaje en el cuello, que te enamoraste de él, tiene apenas 10 millones de espermatozoides, por las puras es infértil. ¿Ah? Y por las puras está contigo, diciéndote, Gil, Jimena, vamos a tener un hijo. Por las puras te está diciendo eso, porque por las puras, por más que Jimena quiera tener hijitos, y amarle Ismaelitos a todos ellos, no va a poder tener. ¿Por qué? Porque el compadre tiene apenas 10 millones y por lo tanto no va a quedar embarazada. Por las puras te está llevando al cine, a comer, presentándote con los padres, presentándote con los abuelitos, presentándote a la mascota, porque por las puras está teniendo relaciones sexuales contigo porque no va a tener crías, porque no tiene la cantidad completa de espermatozoides. ¿Me va a entender? Tiene que tener 15 millones por mililitro de semen. Vamos. Y estos espermatozoides tienen que ser móviles. ¿Qué significa? Se tienen que mover.
tienen que moverse. ¿Estamos? ¿Sí? Y por lo tanto, si por ejemplo él tiene, vamos a suponer, 15 millones de espermatozoides, ya, pero esos espermatozoides están sin cola, por las puras también es. O sea, tiene que tener su colita para poder moverse, porque si no, no se van a poder mover y no van a poder ir al óvulo, porque el óvulo está quieto. El óvulo está ahí, como diciendo, esperando a alguien que les visite, a un espermatozoide que les visite. Si nadie lo visita, él se va. Dice, acá no ha habido nada, por las puras estoy aquí, me voy. Y se va en la llamada menstruación. ¿Eh? Entonces, por lo tanto, está esperando que alguien le visite. Ese alguien, ¿quién tiene que ser el espermatozoide? El espermatozoide tiene que correr hasta él. Tiene que llegar hasta él. ¿Está bien? Entonces, para eso, esa movilidad del espermatozoide debe ser más del 32%. O sea, 32% de ellos tienen que moverse. Y 4 de ellos tienen que tener, el 4% de ellos tiene que tener cola, cabeza y cuello, todo bien formado, con el tamaño correcto para poder ir. Y sobrevivir, recorremos al recorrido del espermatozoide por la vagina. Tienen que sobrevivir a eso. ¿Está bien? Por lo tanto, para que un hombre sea fértil y pueda tener hijos contigo, independientemente de la edad, porque recordemos que los hombres, sus espermatozoides pueden tener vida hasta los 80 años, pues hay abuelitos, ¿no? Que han tenido hijos. Por ejemplo, yo tuve un familiar que a los 60 años recién se acordó que tenía que tener hijos. Imagínate, tuve un hijo, ahora ya tiene 20, 60 más 20, 80. Ahí está su hijito, a los 60 años tuvo hijo. ¿Ah? A los 70 también pudo tener hijos. Hay gente que hasta los 80 ha tenido hijos. Entonces, ¿por qué? Porque es hombre. El espermatozoide, a diferencia de él, se va a producir, claro. No le vas a pedir a esa persona que pues tenga la cantidad de testosterona de un joven, no, ni tampoco el mismo rendimiento sexual que un joven, obviamente que no, porque todo eso va a disminuir. Y es más, la cantidad de espermatozoides también va a empezar a disminuir con el tiempo. Y también cómo los espermatozoides son, si tienen dos cabezas, una cabeza, etcétera, etcétera. Pero que puede tener hijos, puede tener hijos. Así que no lo cierren de vista. ¿Está bien? Por lo tanto, eso hay que tener en cuenta. Entonces, la capacidad de fecundar depende de la espermatogénesis, de la supercapacitación y la espermiación. De eso depende. ¿Qué significa espermiación? Pues que puedan llegar al túbulo seminífero, porque hay algunos que no llegan. Un poco así de diagrama, lo he hecho un diagramita, así pasito a pasito, para que ustedes lo entiendan. Primero se forma el gameto sexual, que dura 64 días. Estas se forman primero como una célula germinativa primordial, que recuerden, de ahí va a salir las espermatogonias. De esas espermatogonias nos van a acompañar al nacimiento, las cuales van a permanecer en reposo hasta la pubertad, y en la pubertad esas espermatogonias van a convertirse en espermatozoides. Es por lo tanto, en la pubertad es que tú tienes espermatozoides ya hechos. ¿Por qué? Porque, digamos, no tienes espermatogonias, tienes espermatozoides. O sea, un niñito de 5 añitos, ¿qué cosa tiene? Espermatogonias. No tiene espermatozoides. Un niñito de 10 añitos, ¿cuál cosa tiene? Espermatogonias. No tiene espermatozoides todavía. En la pubertad va a tener. Estamos hablando lo normal. Lo normal, porque a veces ocurre que empieza a los 10, empieza a los 8 a veces. Pues sea una cuestión ajena, ¿no? ¿Estamos? Entonces, estas espermatogonias proliferan, los espermatogonias de tipo A y tipo B, los cuales se diferencian. Los espermatocitos primarios van a la meiosis 1, los espermatocitos secundarios van a la meiosis 2,
Y las espermátidas se convierten en espermatozoides por un proceso de diferenciación llamado la espermiogénesis. Acá tenemos, por ejemplo, de cómo se forman los cestos. Muy bien, acá vemos un asunto. Miremos acá. Este es el testículo. El hombre tiene dos testículos, el testículo derecho y el testículo izquierdo. Generalmente el testículo derecho es un poquito más grande que el izquierdo. Es más, acá hay varios varones, tóquense si quieren, comprueben con sus propias manos quién es más grande que el otro. Y van a ver que el derecho es más grandecito que el izquierdo. Pero eso no significa que produzcan menos cantidad de espermatozoides. No, simplemente es uno o el otro. ¿Está bien? A veces, por razones desconocidas, algunos hombres salen con un solo testículo. Entonces, también. ¿Está bien? Entonces, eso. Muy bien. Entonces, ¿ese espermatozoide dónde se produce? Aquí en el túbulo seminífero. Este túbulo seminífero está dentro del testículo. Entonces, para salir, necesitan este llamado epidídimo. Y sale por el conducto deferente. Esto, mi querida amiga, lo que me preguntabas, ¿qué cosa se corta? Es el que yo corto o, en el caso de pene, separo un conducto deferente del otro. ¿Para qué? Para que el pata no tenga crías. Es lo que tú llamabas de la famosa vasectomía. Aquí es, en este conducto. Entonces, a veces hay una vasectomía irreversible, que significa que lo separas y ya haces un nudo aquí y otro nudo acá, y ya lo cicatrizas inclusive cada uno de ellos, de tal manera que por más que tú lo unas mañana más adelante, no va a poderse unir, porque ya está cicatrizado, unido. Entonces, ¿qué significa? Que ese hombre ya no va a poder tener hijos toda su vida. Y el reversible es que, bueno, le das la posibilidad que algún día, mediante microcirugía o por algún fenómeno que tú quieras, te arrepientes de eso y quieras tener hijos de otra vuelta, vas al médico y te reviste eso. Aunque te diré que muy pocos, aunque últimamente ya hemos mejorado bastante en eso, pero al principio prácticamente era irreversible. ¿Eh? Entonces, acá en Perú, la mayoría es irreversible en realidad. Muy pocos son reversibles, en realidad, ¿no? Para ser sincero, estadísticamente hablando. ¿No? Este túbulo seminífero es donde se van a producir los espermatozoides. Acá, como podemos ver, es un corte. Esto también, si tuviéramos laboratorio, que este año nos ha fallado, por primera vez en mi vida, yo, profesional en la cantuta, no he tenido laboratorio, por primera vez en mi vida. Yo siempre he tenido laboratorio de biología. Bueno, nos ha fallado. Pero al menos Dancito nos ayuda en algo, aunque no siempre, y no siempre vemos estas cosas, porque su laboratorio es de otra cosa, ¿no? Pero, digamos así, acá ven, por ejemplo, un túbulo seminífero visto al microscopio, cómo se ve. Esta es la formación de cómo se forma un espermatozoide, pero como pueden ver, viene la célula, le empieza a salir la cola, esta es la diferenciación, y ya tienes todas sus partes, que es cabeza, cuello, pieza intermedia, cola. Estas son las partes del corazón, del espermatozoide. Cabeza, cuello, pieza intermedia, pieza principal y cola. Estas son las partes del espermatozoide, que si tú fueras estudiante de medicina tendrías que aprenderte de memoria. Tú, como no lo eres, pues, simplemente melos. Esta es la acrosoma, la vacuola, el núcleo, el centriolo, los anillos fibrosos, la parte central y las fibras concentradas. Aquí en el acrosoma es el que va a botar justamente el líquido que va a perforar al óvulo. ¿Cómo se llama ese líquido? Es la ZP3. Es, es, un, es un líquido que va a perforar la zona pelúcida del óvulo. ¿Para qué? Para poder ingresar dentro del óvulo. O sea, aquí en el acrosoma va a lanzar el líquido bioquímico con el cual va a perforar al óvulo. Entonces vienen varios espermatozoides, están ahí mandando su líquido y uno de ellos
vamos a decir, ya sea porque han mandado bastante líquido o porque ha tenido en poquitos lanzamientos un líquido concentrado, pudo perforar primero antes que lo demás. Por lo tanto, no necesariamente el primero que llega es el que fecunda, sino el que mejor perfora el óvulo. El que tiene mayor cantidad de zona P3 para perforar al óvulo, ese es el que ingresa. No necesariamente el primero, porque el primero puede llegar, pero supongamos, no tiene tanta ZP3 y por lo tanto, pues se va a demorar quizás mucho en perforar el óvulo. Y por lo tanto, no lo va a fecundar. Pero puede ser que en el último, y ese compadre tenga bastante contenido de zona P3 y lo perfora, ingresa, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir en el embarazo. Esas son las partes de la cabeza del espermatozoide, que también son para los alumnos de medicina humana. Bueno, la ovogénesis. A diferencia de la espermatogénesis, la ovogénesis es un proceso más complicado. Por lo tanto, la ovogénesis es más complejo de estudiar. La ovogénesis empieza en la etapa fetal de 3 meses. O sea, vamos a suponer, Camilita se unió con el chico de tatuaje y va a tener su Camilita 2. Esta mujer, Camilita, está teniendo su crita llamada Camilita 2 en su vientre, en su vientre materno, y en la etapa fetal, a los 3 meses, cuando está su Camilita en etapa fetal, va a producirse una bogonia, que es la célula germinativa primordial, que tiene un origen en el hipoblasto, en la segunda semana del embarazo, y migra al intestino, a la zona germinativa inicial. La ovogénesis va a estar detenida en el ovocito primario, en la profase 1, y en la pubertad se reinicia. Se reinicia la meiosis al madurar el ovocito del folículo de Graf. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque así se llama la persona que descubrió eso, Graf, su apellido. Es así, pues se llama folículo de Graf. O sea, dentro del folículo está el óvulo. Ese óvulo va a salir del folículo de Graf. ¿Está bien? ¿Y por qué va a salir o por qué va a iniciarse todo esto? Por la influencia de dos hormonas. La hormona folículo estimulante, FSH, y la hormona leutinizante. Esta hormona folículo estimulante lo que hace es estimular al folículo. O sea, hace que el folículo madure. O sea, el folículo va a pasar de ser algo pequeñito a ser algo grande. ¿Por qué ocurre eso? Por esta hormona, la hormona folículo estimulante. Y la hormona leutinizante hace posible que el ovocito salga del folículo de Graf. Estamos hablando de ovocito. ¿Por qué no óvulo? Porque recordemos que óvulo óvulo es una etapa del, de la ovogénesis que no siempre se va a dar. Ahorita vamos a explicar el por qué. ¿Está bien? Entonces, este, esta, inicio en la pubertad implica, por lo tanto, tu primera menstruación. Eso implicó que este ovocito ha salido, ¿no? Entonces, antes de la ovulación, en fin de la meiosis 1, se inicia la meiosis 2, que tenía en metafase 1, en el dictoceno. Ahí, el ovocito secundario puede ser fecundado. ¿De cuánto a cuánto demora la fecundación? Puede durar 12 horas a 24 horas. Caso peruano, un día y medio. O sea, tu óvulo, en caso del Perú, si tú pensabas que tú ibas a botar tu óvulo el día 14, se puede demorar un poquito más. Entonces, pero lo normal es que la fecundación ocurra de 12 a 24 horas. Por lo tanto,
este, aquí, cuando hablamos de fecundación, hablamos de que ya inicia la etapa del embarazo. Aproximadamente en 20 semanas, 6 a 7 millones de folículos primarios se han formado. Estamos hablando de 20 semanas de embarazo de la mujer. De 2 a 4 millones se han formado cuando nació esta mujer y 40.000 han quedado en la pubertad y 400 son convertidos en óvulos. Solo 400. Los demás, ¿qué cosas son? Ovocitos. Como pueden ver, no todos ovulan. Y estos ovocitos, estos óvulos, pueden estar disponibles de los 40 a los 50 años. Caso peruano, 50 años, acaba tu menstruación. Cuando acaba tu menstruación, se llama la menopausia. Y por lo tanto, también el hombre hay andropausia, por si acaso, que es la disminución justamente de capacidades espermatozoides en el cuerpo humano, pero en la mujer es la escasez total. A eso se llama menopausia de usar mimosa, y por lo tanto acabó digamos, la oportunidad de tener hijos. La calidad va a depender de la edad. Las mujeres de 15 a 25 años tienen 40% de probabilidad de ser mamás. Obviamente lo que se recomienda es de 18 a 25. Esa es la etapa de reproducción efectiva. Después de 25 para adelante, hasta los 40 años tienes capacidad para reproducirte. Pero ¿qué pasa? Recordemos que empieza lo que decía el sorteo de tener óvulos imperfectos. Por lo tanto, mayor probabilidad de tener hijos de síndrome de Down. Ojo, las probabilidades están desde los 15 hasta los 50 años, sino que de los 15 años la probabilidad de un síndrome de Down es menor a la que tiene una persona de 40 años. Ojo, no significa que si tú tienes 40 años y te has querido reproducir, o a los 30, 32, va a salirte un síndrome de Down. No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de probabilidades. Tienes mayor, no significa que no lo tengas. Mayor, nada más que puede tocarte o no. Aparte, tener un síndrome de Down no es nada malo, ¿no? O sea, simplemente estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces eso. Las mujeres mayores de 40 años tienen menos del 25% de tener hijos, naturalmente. Ya necesitan cosas para poder quedar embarazada. Aquí una breve explicación de lo mismo. Acá están los óvulos. Estas son las partes del óvulo. Como pueden ver, un óvulo, para llamarse óvulo, tiene que tener esta corona. Y esta corona solo surge en determinadas etapas del óvulo, no siempre. Por lo tanto, le estaba diciendo que cuando no tiene esta corona real, se llama ovocito. Cuando tiene esta corona, se llama óvulo. Esta corona sirve para atraer al espermatozoide. Le bota el calcio para que el espermatozoide vaya comiendo, y justamente por eso que va a llegar a él. O sea, eso es como decirle, le echo migajitas de pan para que coma, porque recuerden que el espermatozoide no tiene ojos, ¿no? Para poder trasladarse. ¿Cómo sabe a dónde llegar? Porque justamente esta corona radiada bota esas hormonas, ese líquido o ese calcio o ese alimento que hace posible el espermatozoide. Entonces esta corona radiada, luego es una zona pelúcida, luego tiene una zona pitelínea, luego un cuerpo polar, luego el núcleo y otras cosas, ¿no? Y acá tenemos un poquito el proceso de la menstruación. Recordemos que es un ciclo menstrual. ¿Por qué decimos ciclo menstrual? Porque una vez que se inicia, prácticamente a fin de mes, vuelve a iniciarse otra vuelta una vez terminado, y así sucesivamente hasta que acabe los óvulos de la mujer, ¿no? Todo esto empieza en el ovario,
aquí ocurre este fenómeno de la producción del óvulo. Aquí va a ocurrir la fase folicular, los folículos primarios y los folículos secundarios se van a formar aquí, hasta el folículo de Graf, donde va a liberar el óvulo. Este óvulo va a ser liberado y va a llevarse a la trompa de Falopio. En esta trompa de Falopio es donde va a ocurrir justamente la fecundación. Como pueden ver, acá hay varios espermatozoides que están aquí. O sea, viene el espermatozoide, pasa por tu vagina, por tu útero, pasa por tu trompa de Falopio, llega hasta el espermatozoide y le dice, te tocó ser mamá, y te pones a cantar, yo te esperaba, así sucesivamente, ¿no? Listo. Aquí un poquito de la menstruación de la mujer. Este es el ciclo menstrual de la mujer. Todo empieza porque hay un aumento, como pueden ver aquí en línea verde, hay un aumento de una hormona, la FSH. ¿Qué cosa es? Se llama esa hormona? Hormona folículo estimulante. En inglés, follicular stimulate hormones. Hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante al principio es mayoritario y luego disminuye y luego otra vuelta aumenta para otra vuelta empezar el otro ciclo menstrual. Esta aumenta, ¿por qué? Porque como su propio nombre lo dice, va a estimular al folículo. Este folículo que era pequeñito se va madurando hasta convertirse en folículo llamado de Graf. Acá dentro del folículo de Graf y donde durante toda esta etapa está el óvulo. El óvulo va madurando aquí. Este óvulo va a ser liberado del folículo de Graf debido a una hormona. Esta hormona es la hormona leutinizante, que justamente aumenta cuando la hormona folículo estimulante disminuye. ¿Por qué disminuyó? Porque ya dejó de formar folículos, ya no hay folículos, por lo tanto, la hormona leutinizante libera o estimula o induce la ovulación, o sea, libera el óvulo, induce la ovulación. Y también estimula el cuerpo lúteo. ¿Qué significa? Que los residuos de este folículo que han botado el óvulo se van a convertir en cuerpo lúteo o en degeneración del cuerpo lúteo. Este folículo de Graf, debido a estrógenos, estos estrógenos van a aumentar, van a ser posibles dos cosas. Uno, la disminución de progesterona desencadena la menstruación. Y los estrógenos hacen posible que el endometrio se engruese. O sea, el estrógeno tiene un papel importante en el endometrio engrosado. Por lo tanto, esto es interesante a la hora del embarazo, porque recuerden que el óvulo va a quedarse en una pared del endometrio, ahí va a anidar para salir el hijito. Aquí lo va a ocurrir lo mismo en los estrógenos. En la progesterona, lo que va a producir es la descendencia de la menstruación. ¿Qué implica la menstruación? El endometrio, con el residuo del óvulo que no ha sido fecundado, sale. A ese proceso se llama descamación. Ese proceso de descamación se llama un periodo estéril. ¿Por qué? Porque aquí no hay óvulo. El óvulo ya se fue, ya desapareció, y hay un goteo que dura 5 días. Estamos hablando de una persona, lo normal. A veces puede durar 6, puede durar 7, hay personas que dura hasta más días. Va a depender, uno, del tamaño de endometrio que tú tengas. A mayor tamaño, mayor engrosamiento y mayor sangrado. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres toman pastillas anticonceptivas. Estas pastillas anticonceptivas, algunas de ellas, hacen que sangre más de lo debido, porque te botan más endometrio de lo que tú tienes. Y por eso que sangras más
y por lo tanto dura más tu sangrado. A veces es por las pastillas, a veces por las inyecciones, a veces por los parches, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si tú sientes eso, es debido a eso. Pero a veces dura solamente una vez, porque luego se regulariza, porque claro, por primera vez estás teniendo un anticonceptivo en tu cuerpo y está ocurriendo eso. Aunque te diré que ahora los anticonceptivos ya no te producen nada de esto. Ya son, no alteran en nada en tu menstruación. Ya son recontra efectivos. O sea, no se le puede echar la culpa al sangrado actualmente a los anticonceptivos. Le voy diciendo, porque son ya bien precisos. Pero puede deberse a algunos, quizás, a algunos anticonceptivos, ¿no? Algunos. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. Siempre en cuenta ir al ginecólogo para que te oriente qué es lo que está pasando contigo, si está pasando por ese proceso. Que es la persona que va a analizar tu cuerpo, va a ver qué cosa está pasando en ti, en tu cuerpo, qué le está ocurriendo. Cada cuerpo es diferente a otro. ¿Ah? Por lo tanto, lo que te estoy diciendo yo es algo general. ¿Está bien? Este endometrio se va a engrosar otra vuelta, se va a revestir otra vuelta. ¿Para qué se va a revestir? Para que el óvulo llegue y se anide. Se va a engrosar debido a los estrógenos y, y a la progesterona. Esa progesterona va a ser causado por el cuerpo lúteo, que va a engrosar bastante al endometrio al máximo para que este óvulo quede adentro. Una vez que está engrosado al máximo, va a salir debido a este progesterona otra vuelta que desencadena la menstruación. Entonces, la progesterona hace dos cosas, que lo engruese y que una vez recontra engrosado, caiga. ¿Ya? Entonces, este proceso, donde de 6 hasta del día 6 hasta el día 18, se llama proliferación, porque el folículo de Graf, el folículo está creciendo al folículo de Graf y está produciendo el óvulo. Y es el periodo fértil, dura del noveno día al 18 días. ¿Por qué dura del noveno día al 18 días? Porque por ahí, en uno de esos días, puede salir el óvulo. Si bien es cierto, lo normal, salir el día 14, recuerden, 14 de febrero, Día del Amor, ¿no es cierto? Este, ¿Por qué? Porque ahí llega el óvulo. Entonces, si tú ese día visitaste a tu novia con el pretexto de ver Netflix, ¿no? Dijiste, amor mío, mira que me he tatuado el cuello, vamos a ver Netflix, y por lo tanto, ese día se te ocurre tener relaciones sexuales con tu flaca, con tu peor es nada, y esta chica no tuvo ningún anticonceptivo, pues, por lo tanto, puede ocurrir el famoso embarazo y tu hijito saldrá sin el tatuaje en el cuello. ¿Por qué? Porque es un tatuaje, no se hereda, ¿no? Muy bien. Entonces, del día, todo ese día se llama periodo fértil. ¿Qué significa? Que si tú quieres quedar embarazada, debes planificar durante ese día tu embarazo. Tienes que tener en cuenta también tu temperatura, porque embarazarse no es algo fácil. No, es algo bien difícil de embarazarse. No siempre la mujer está dispuesta para embarazarse. Por lo tanto, es como ganarse la tinca, algo así, el proceso de embarazarse. ¿Está bien? Porque hay varias cosas que van a tener en cuenta en eso. Y aquí, del 19 días hasta el día 28 es el periodo estéril. Por lo tanto, aquí puedes tener sexo con tu mujer, llamado este, o con tu esposa, o lo que tú quieras, sin tener hijos, que seamos justamente el método de ritmo, ¿no? Que es eso, que es cuando tienes, sabiendo que la mujer no va a tener ningún óvulo ahí presente.
Bueno, vamos a suponer que ya hubo la ovulación y que el espermatozoide ingresó y que ya empezó el embarazo. El primer etapa del embarazo se llama desarrollo embrionario. Este desarrollo embrionario, antes de llamarse embrión como tal, tiene una etapa previa que se llama la etapa del cigoto. Esta etapa del cigoto dura apenas un día. ¿En qué consiste? Y justamente en esto ataca la pastilla al día siguiente. La pastilla al día siguiente impide que este cigoto se dé. Este cigoto hace que este, digamos, espermatozoide ingrese. Uno. Otro hace que, si bien es cierto, ingresó, vamos a suponer que ingresó, intercambió este material hereditario, todo esto lo corta la pastilla al día siguiente. El intercambio hereditario entre los cromosomas del espermatozoide y los cromosomas del óvulo. Por lo tanto, existe esta aproximación de los pronúcleos impedidos, porque sí debe darse la aproximación para formarse la primera división del cigoto, porque ya tiene los 46 cromosomas, y va a empezar recién a partir del segundo día la etapa embrionaria. Aquí sí podemos llamar etapa del aborto, si es que tú quieres dejar de tener un hijo. ¿Por qué? Porque esta etapa del cigoto no es aborto. No es aborto porque no hay embrión ahí. Algunos, inclusive, dicen que no existe ser humano porque todavía el ADN, digamos, entre ambos no ha habido una recombinación, porque inclusive esta apatía al día siguiente impide esta recombinación de ADNs de tanto el padre y tanto la madre. Por lo tanto, no se puede decir que existe ser humano. Inclusive dicen así, a menos los que difunden la pastilla al día siguiente. Y es cierto, ¿no? O sea, la pastilla al día siguiente, tal como es concebida el año 2025, sí, tiene todos esos poderes. Antes quizás no, pero ahora sí. O sea, han mejorado tanto que son tan exactos. Bueno, a partir del segundo día empieza la etapa embrionaria. ¿Hasta dónde dura? Hasta la 8ª semana. O sea, del segundo día hasta el segundo mes. Esa es la etapa del embrión. ¿Por qué se llama embrión? Porque no tiene huesos acá. Son puras células, nada más. Por eso se llama etapa embrionaria. Aquí, ¿qué ocurre? Varias cosas. Primero, una diferenciación de células. Primero, una replicación de células. O sea, las células por mitosis se empiezan a dividir y a generar nuevas células, que es lo que ustedes ven aquí. Embrión de 2 células, embrión de 3, embrión de 4, embrión de 5, embrión de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Como pueden ver, son fotos reales, no son fotos de Photoshop, vistas al microscopio, obviamente. Esto lo vimos como estudiante de medicina humana un tiempo. Luego se convierte en mórula. Mórula que llamamos a esas células que han sido fragmentadas varias veces, divididas entre sí varias veces, pero que ha formado 12 células. Una mórula, por lo tanto, hablamos de células cortadas, divididas 12 veces, y eso es un embrión de 12 células. Una mórula temprana de 16 a 32. Cuando tiene 32 ya es una mórula ya compacta, la cual va a convertirse de mórula a blástula. Pero más o menos ocurre de la siguiente forma, retrocediendo en el tiempo. Viene el ovario, produce el óvulo, se convierte en ovocito secundario. Este ovocito secundario, una vez que le sale corona, ocurre el óvulo, inmediatamente ocurre la fecundación, luego se forma el cigoto, que dura un día, luego de 30 horas ocurre la primera división, luego de 50 horas ocurre la segunda división, luego de 80 horas ocurre esta mórula, embrión de 12 células, luego
de 80 horas, ya más 4 días después, ocurre la mórula temprana, que tiene 32. Esta, después de 4 días, se convierte en blástula. Esta blástula nida casi al 6.º día. ¿Cómo significa nidar? Que como pueden ver, esta blástula se quedó en el endometrio. Ahí. Este es el futuro Chucky. Tu futuro Xiomara, tu futuro Camila está aquí. Eres tú a los 6 días del embarazo. Y ahí la mujer, digamos, durante esta etapa, quizás las pruebas del embarazo, quizás, sobre todo las pruebas rápidas, quizás le dan un falso negativo. Y se puede confiar diciendo que no está embarazada. ¿Por qué? Porque todavía algunas hormonas no son completas. Bueno, estamos hablando de pues, esas pruebas rápidas, ¿no? Prueba pues, sanguínea, ahí te mide todo y por lo tanto las hormonas te delatan si estás embarazada o no embarazada. Aunque les voy diciendo que son más costosas, ¿no? Bueno, acá este blastocito va a tener varias partes, una el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, y aquí justamente ocurre la diferenciación celular. Algunas van a formar el tejido epitelial, otro el tejido muscular, otro el tejido cardíaco, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque recordemos que las células genéticamente son idénticas. Todas tienen 46 cromosomas. ¿Pero cuál es la diferencia? La forma, la fisiología. Esa es la diferencia. Todo esto ocurre en el blastocito. El blastocito tiene una parte donde va a formarse el embrión, que se llama el embrioblasto. Otro donde se va a formar la placenta, que se llama el trofoblasto. Estas, durante un tiempo, van a crecer, se van a acoplar a la madre y van a formar, como podemos ver, ya al 13.º día, ya más grande va a estar, más afijado a la mamá, y va a generar células en la tercera semana, en 14.º día, células que ya van a ser diferenciables. Algunas van a formar la célula de la piel, otras van a formar las células esqueléticas, otras van a formar las células internas. Lo primero que se forma, por lo tanto, son las células de la piel. Lo segundo que se forma son lo que yo le decía, las células que van a formar las células nerviosas, el proceso de neuralización que habíamos hablado la clase pasada. Ese proceso de neuralización dura del 15.º día al 21 día del embarazo de la mujer. Ocurre luego el sistema cardíaco, que dura de 19 al 21 días. El corazón se va formando primero por vasos del corazón, los cuales se unen para formar un corazoncito, como podemos ver. Al 22 al 28.º día del embarazo ya el corazón está prácticamente formado. A los prácticamente 30 días del embarazo ya el corazón está con todas sus cavidades. Por lo tanto, ya puede latir su corazón de una forma, obviamente, no tan rápida, pero va a latir. Y miren, también en la 4ª semana del embarazo se forma el arco branquial, las orquídeas, va a formarse en una colita, etcétera, etcétera. Acá tenemos las partes del embrión, como podemos ver, se parece bastante a un pez. Es por eso que en la etapa embrionaria, muchos la catalogan como una etapa en la que nos dice la evolución de la especie humana, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que tiene aletas, como si fueran los peces, tiene branquias, tiene una cabeza parecida a un reptil, y es por eso que muchos dicen que si viéramos la etapa embrionaria, miraríamos la evolución de nuestra especie en tiempo real, ¿no? Aquí tenemos
la formación del cerebro en todas sus etapas, como podemos ver, a más días, mayor desarrollo del cerebro está. Por lo tanto, el noveno día tendremos el cerebro desarrollado y ahí podemos proceder con la forma de inteligencia. Acá tenemos en el segundo mes del embarazo, miremos, del 29 al 25 días, ya se puede ver una prominencia pericardíaca, aquí se va a ubicar el corazón, ya va a salir las extremidades, en el 43 al 49 días ya va a salir los deditos del embarazo. De luego se va a formar el esqueleto y también va a haber este esqueleto obviamente de cartílago, y por lo tanto va a haber una diferencia también por primera vez genitales. Estos genitales entre masculino y femenino se van a aparecer, pero ya se va a diferenciar en el tercer mes. En el tercer mes ya ahí hablamos del periodo fetal. ¿Por qué decimos fetal? Porque ya no hablamos de cartílagos, hablamos de huesos. Aquí se va a mover debido a eso, a que los centros primarios se osifican. ¿Qué significa? Se vuelven huesitos. ¿Quiénes? El cráneo, principalmente, para preservar el cerebro, y los huesos largos. ¿Qué significan los huesos largos? Los huesos de su pierna y de su esto. Obviamente no va a ser un hueso como el nuestro recontraduro, ¿no es cierto? Pero va a estar el huesito. Y el fetito, por lo tanto, gracias a esos huesitos, va a empezar a moverse, pero este movimiento no va a ser perceptible para la madre. Por lo tanto, quizás la mamá ni siquiera se entera que está embarazada a los 3 meses, ¿no? Aquí se diferencian las formas genitales y, por lo tanto, uno puede saber si su hijito es Jimenita o es Danielito, o sea, si es masculino o si es femenino, ¿no? Y el hígado se genera de forma principal y se inicia los esbozos de los pelos, las glándulas y las uñas. En el cuarto mes, aquí el feto alcanza los 100 gramos y aquí puede haber nacimiento temprano. Esto se lleva generalmente cuando se nacen a los cuatremesinos que le dicen, se le lleva pues a un sitio especial donde van a estar estos niñitos, se le llama incubadoras, ¿no? Aunque acá en Perú, sobre todo el Hospital de Niño ha desarrollado bastante estos cuidados de estos fetos, generalmente en Perú, tienen una tasa de mortalidad un poco altita a comparación de otras partes del mundo desarrollado, ¿no? En América Latina, nosotros somos los que mejor cuidamos a los nacidos en los 4 meses, porque nuestras incubadoras son muy buenas, por cierto. Bueno, aquí las hojas, como pueden ver, son separados, se diferencian las gónadas con mayor razón, por lo tanto aquí no hay pierde, los 4 meses, y las orejas oyen. Obviamente no va a reconocer los oídos, ¿no? Pero va a oír. En el quinto mes hay un movimiento fetal perceptible, o sea, ya la mujer puede sentir el movimiento del niñito o la niñita. La piel se va a recubrir por un vermis gaseoso y el cuerpo está cubierto por láguno. Láguno significa como una especie de pelitos por todo su cuerpo. Estos son visibles a las cejas y los pelos. El cuello uterino se halla incluido en el tapón muscoso y los latidos del corazón son visibles en el estetoscopio. Por lo tanto, si una mujer quiere abortar, en el quinto mes le haces, digamos, escuchar el latido del corazón y por eso el latido de su corazoncito, de su bebito, se va a negar a abortarlo. Aparte que ya el útero crece y se le puede ver una prolongación bien grandecita en lo que conocemos como el abdomen de la mujer, que muchos dicen la barriguita. No, la barriguita no es el útero que ha crecido, ¿no?
Muy bien. En el sexto mes, el cuerpo está mejor proporcionado, con la piel arrugada rojiza, los dedos y las uñas están bien desarrolladas y el sistema nervioso central y respiratorio ha alcanzado un grado de desarrollo suficiente. En el séptimo mes, los alvéolos primitivos y los vasos sanguíneos pulmonares se han desarrollado para proveer un intercambio gaseoso y el sistema nervioso central se dirige y controla el movimiento respiratorio y controla la temperatura. Los ojos se vuelven a abrir y se forma la sangre del cuerpo a partir de los huesos. En el octavo mes, el feto presenta reflejo pupilar a la luz, o sea, significa que tú lo puedes alumbrar y puede patearte. ¿Por qué? Porque el ojo percibe la luz. ¿Está bien? Desaparecen las arrugas y el laguno ya disminuye de la cara. En el noveno mes presenta la orientación correcta, o sea, ¿qué significa? Ya se dirige hacia la vagina, lo que vimos en el video primario, que ya estaba su cabecita en la vagina, para poder salir. La región infraumbilical ha crecido hasta trasladado al ombligo, hacia el centro de la pared abdominal y los movimientos fetales son muy vigorosos. ¿Por qué? Porque ya se está moviendo, queriendo salir al mar, afuera y sale así, gritando. A veces le tiene que dar una palmadita para que grite, ¿no? Le cortan el cordón umbilical y luego sacan la placenta de la mujer. Y ahí terminó el famoso embarazo. Ya el nuevo Chucky ha salido, ese Chucky que se aparece al vecino o al panadero. Muy bien, pues chicos, hasta aquí. ¿Alguna preguntita? Para poder ver el videíto. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Nada de nada? Dime, Araceli. Profesor, una pregunta. En algunos casos hay madres que no saben que están embarazadas, pero al parecer les llega la regla. Y es algo que no me explica aún. ¿Por qué sucede eso? Ah, ya, cuando están embarazadas, les sale la regla, pero, o sea, ¿a qué tú llamas regla? A la menstruación, profesor. ¿Menstruación o le llamo sangre? Que es diferente, ¿ah? No sé, no me explico, pero he visto casos de mujeres que me han dicho que estando embarazadas surge la menstruación y bueno, es un poco tedioso. Ya. Bueno, las mujeres embarazadas no deberían experimentar menstruación, ya que esto ocurre en la implementación del embrión en el útero, porque ya la menstruación se dilata, ¿no? Pero hay posibles causas del sangrado que no tienen nada que ver con la menstruación, que son complicaciones. Por ejemplo, sangrado de la a la hora de cambios hormonales. O sea, generalmente la mayoría es por cambio de hormonas. Otros son debidos a infecciones, sobre todo en la vagina, debido que posiblemente la pareja con su pene todo cochino le metió a la vagina ese pene estando embarazada. Porque recuerden que el embarazo no impide que el hombre y la mujer tuvieran relaciones sexuales. A veces es propio de la higiene de la mujer. A veces es un sangrado de implantación. O sea, esto puede ocurrir cuando el embrión se adhiere al útero y debido a esa implantación hay un sangrado. Y otras a veces es debido a que quizás le está avisando que puede haber un aborto espontáneo. Este aborto espontáneo es una advertencia, sobre todo cuando lo acompaña dolor abdominal. O a veces hay un embarazo ectópico. ¿Qué significa un embarazo ectópico? Cuando en vez de caer en el útero, está en la trompa de falopio.
O sea, en la trompa de falopio, ahí está creciendo el futuro. Entonces, significa eso? Que dentro de poco se va a romper ese útero de falopio. Entonces, ese sangrado lo que te está avisando es eso. Entonces, cualquiera de esos 5 factores que te dije, cambios hormonales, infecciones, amenazas de aborto, embarazo ectópico o sangrado en implantación, puede verse. Cada mujer es diferente, entonces lo que tienes que decir es, cuando tienes ese tipo de sangrado, es ir para ver qué te está ocurriendo, porque no es un sangrado de menstruación, es un sangrado debido a esos problemas que te estoy contando. ¿Se entiende? Sí, profesor, está bien. Ajá. ¿Otra preguntita? ¿Hay más? ¿Nadie más? Muy bien, vamos a ver el videíto. Ahorita voy a dejar de grabar para ver el videíto. Un videíto ya menos agresivo que el anterior, menos chocante que el anterior.